¿Estás buscando trabajo en Canarias? ¿Has pensado venir a vivir en las islas? Pues quédate, que este video es para ti. ¿Dónde buscar trabajo? ¿Cuáles son las mayores ofertas de empleos en estas islas? Todo esto te lo diré a continuación. Las islas tienen como promedio 2 millones de habitantes y actualmente en el paro existen 180.000 personas. Un buen consejo que le puedo dar para el caso de los parados es aprovechar este tiempo en hacer cursos, ya que te los dan muchas veces gratis y así puedes prepararte para un futuro mejor. En el caso de España hay un problema grave con las personas mayores de edad. Hay cierto rechazo a emplear personas que tengan más de 50 años y no es así de esa misma forma en otros países como en Estados Unidos, que puedes encontrarte cualquier persona mayor de 60 años, de camarero, empleado de cualquier lugar, y así aprovechan su talento y su experiencia. Otro dato importante que deben de conocer es que el salario mínimo interprofesional era de 1.000 euros y actualmente en el mes de febrero se aprobó de 1.260 en 12 pagas. Estas islas no tienen tantas industrias. Por ejemplo, Gran Canaria tiene la térmica y en el sur de la isla la fábrica de cemento. Todo el peso recae en lo que es el turismo y la agricultura y por ende los salarios son bajos. Y por eso te invito a que veas en nuestro canal un vídeo que habla sobre es caro vivir en Gran Canaria y desgloso al detalle todos los gastos. Y ahí se darán cuenta que es mucho más económico vivir en estas islas que vivir en la península en España, o mucho más caro vivir, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que el salario es más bajo que la media nacional. Es importante reconocer que en el caso de la península lo que existe es el IVA, que es el impuesto del valor añadido sobre los productos, sobre las ventas. Y en el caso de las islas es el IGI, que es impuesto general de Islas Canarias. Y por eso se puede percibir que los gastos en los productos son mucho menor. Una cosa positiva es que estamos viviendo en uno de los climas mejores del mundo. Y al ser un clima tan estable, pues no tienes tantos gastos excesivos en lo que es calefacción o aire acondicionado. Hay que decir que este tema del trabajo está muy vinculado al tema de la vivienda. Si tú pagas de alquiler o de hipoteca más del 50% de lo que percibes de salario, hay un grave problema. Un dato curioso es que durante el año 2022 se desplazaron a Canarias buscando un mejor clima 46.000 teletrabajadores y eso hizo un incremento de la demanda de los alquileres. Y esto hace que los alquileres hoy por hoy, encontrar un alquiler por debajo de los 600 euros mensuales, cuesta trabajo, a pesar de que te piden muchos requisitos. En nuestro canal puedes encontrar también mucha información sobre estos temas, si es mejor estar alquilado o comprar una casa, es decir, tener una hipoteca. Pero volviendo al tema del empleo, ahora les hablaré de las diferentes formas que puedes tener para encontrar trabajo. Pero recuerden siempre este dicho optimista: si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Tenemos que ver esto de forma proactiva. Pero antes, si has llegado hasta este punto del vídeo, te invito a que te suscribas. Es gratis para ti, pero representa mucho para mí. La primera opción para hacer búsqueda de empleo es la página de InfoJob. Y te dejo en la descripción del vídeo el enlace de esta página. La segunda opción es trabajoencanarias.com. Es una página que actualmente está en mantenimiento, pero después puedes utilizarla. Y tiene algo muy a tu favor, que puedes encontrar cualquier empleo por municipios. En ambas páginas puedes añadir una alerta. Ejemplo, puedes poner la palabra clave soldador y en ese momento que salga un empleo de soldador te mandan una notificación y eso hace que te sea más factible a la hora de poder buscar esos trabajos. Pero si en el caso no aparece ninguna alerta por un tiempo, te recomiendo que pongas otras opciones de trabajo. La tercera opción es la del CEPE. Puedes entrar en la página web del CEPE y ver los trabajos que están más demandados. Pero a diferencia de las dos anteriores, aquí puedes pedir una cita y acercarte a ellos y establecer un diálogo. Y ellos te dirán cuáles son los empleos más demandados. Otra opción es el tema de los hoteles. Recuérdense que esto es una isla totalmente turística. Pero todos esos hoteles no lo ponen en ninguna de esas páginas. Tienes que entrar directamente a la página del hotel y ver sus necesidades de trabajo. En sus páginas puede aparecer como deja tu currículo, contacta con nosotros, necesidades de empleo. Hay que buscar la fórmula en cada uno porque todas son completamente diferentes. Otra opción son las ETT, empresas de trabajos temporales. Puedes acercarte a ellos y ellos te asesorarán y te dirán siempre
los modos de empleo que existen actualmente y que más demandados están por cada uno de los sectores. Y por último, la página web de 1000 Anuncios, que puedes encontrar ahí ofertas de empleo. Ahí dejas tus datos y ellos te contactan. Todas estas páginas, recuérdense que las estoy dejando en la descripción del vídeo. Muchos me preguntan en qué se puede trabajar en las Islas Canarias y te voy a poner algunos ejemplos. Estos son los sectores que más mano de obra están reclamando. En hostelería, camareros, personal de limpieza, fregadores, ayudantes de cocina, cocineros, entre otros. En logística y transporte, conductores, repartidores y peones. En la rama sanitaria, desde auxiliares de enfermería a médicos, laboratorio, pero lo más demandado son los enfermeros. En la rama agroalimentaria, manipuladores de alimentos, carretilleros y el personal para trabajar en el campo. En distribución y retail, dependientes y reponedores. En la banca, cajeros. Comerciales telefónicos o de empresa, en muchos casos trabajan por una comisión. Un trabajo también que se demanda mucho es agente inmobiliario, que puede ser media jornada o jornada completa, pero en la mayoría de los casos lo que están pidiendo es que sea por comisión y lo que te exigen que seas autónomo. Y por último, desarrolladores web, ciberseguridad y otras ramas de la informática, que la ventaja que tiene es que son demandados internacionalmente. De cualquier parte del mundo puedes trabajar. Estos son algunos de los empleos que puedes encontrar aquí en Islas Canarias. Te invito como siempre que te suscribas y actives la campanita para que te avise de los próximos vídeos. ¡Chao!